Hola, ahora te vamos a explicar cuándo existe y cuándo es válido un contrato. Bien, la existencia en un contrato, dice el artículo 1794 del Código Civil. Para la existencia de un contrato se requiere 1. Consentimiento y 2. Objeto. Pues bueno, nos queda claro qué es esto, por eso decidimos traer la definición del Diccionario Panhispánico de Español Jurídico de la Real Academia Española. Bien, según como se debe de entender el consentimiento en un contrato, que es la acción o el efecto de consentir, o sea, de dar mi aprobación, de estar de acuerdo. Y en una segunda acepción más profunda, es la manifestación de mi voluntad expresa o tácita. Expresa significa que lo escribí, que hicimos un contrato, o tácita significa verbalmente, o que a través de mis actos acepté y di mi consentimiento, por la que un sujeto se vincula jurídicamente. Y 3. Requisito básico para el perfeccionamiento del contrato, que consiste en la manifestación de voluntad al celebrarlo y de conformidad con su objeto y causa. O sea, por qué se generó el contrato y de qué trata el contrato, qué es lo que vamos a celebrar en el contrato, es el objeto. Bien, ahora el objeto, un poco para poder ampliar en esta parte, según este diccionario, dice que es el bien, el derecho, la prestación sobre el que recae la obligación pactada. O sea, la obligación que se acordó, este negocio del que dijimos que, por ejemplo, la prestación de servicios, el derecho a que me entreguen, por ejemplo, una propiedad o el bien que es la misma propiedad, etcétera. Se identifica generalmente con la prestación, esto es la conducta con que se obliga el deudor y el acreedor puede exigirle. Yo creo que esto está muy claro. Entonces, en esencia, como ya lo comentamos, estos son los elementos que se necesita para que exista un contrato, que ya explicamos el significado, que es consentimiento y objeto. Bien, vamos a continuar con ahora lo que es validez. En este punto hay que poner mucha atención, porque cuando un contrato es válido, entonces ya explicamos en la diapositiva anterior cuando un contrato existe cuando hay consentimiento y cuando hay objeto, perdón. Bien, la validez. Ahora, ¿cuándo se considera que un contrato tiene valor? Si vale, o sea, si puede ser exigible. Bien, primero que las personas, según lo que dice el artículo 1795, él habla a la inversa, porque ahorita vamos a explicar. El Código Civil habla a la inversa de cuando no es válido un contrato, para excluir que todos los demás casos, entonces, en sentido contrario, sí son o sí me sería válido un contrato. Sin embargo, hay una validez que puede subsanarse, o habría una validez que podría ser inválido en el momento que se celebró, pero en el transcurso del tiempo, mientras las partes hayan continuado con el contrato, puede ser que se haya validado el contrato. Entonces, hay muchas condiciones, pero en esencia, voy a repetir, el Código Civil en el artículo 1795 señala cuando puede ser invalidado. Esto significa que podría ser inválido de entrada o podría ser relativamente inválido. Entonces, aquí estamos hablando de que en la primera fracción dice por incapacidad legal de las dos partes o de una de ellas. Por ejemplo, como explicamos en la parte del lado derecho, del otro lado, el lado contrario donde está transcrito este artículo, señalamos la misma fracción y decimos tener capacidad legal. O sea, la incapacidad legal tendría que ser que se tuviera capacidad legal, mayor de 18 años, en pleno uso de sus facultades mentales y legales. Aquí hay que aclarar que facultades mentales y legales. ¿Por qué? Porque una persona no está apta para contratar si a lo mejor tuvo algún impedimento legal para contratar, que no podía ser. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de un representante de alguien, no podría decir que soy su representante, pero que no
tengo ningún poder ni ninguna nada, entonces esa persona sería incapaz de comprometer a otra persona como su representante. Esa es una explicación. Ahora, segundo, vicios del consentimiento. Bien, hay algo que se llama vicios del consentimiento, es decir, algo que ya hace que el consentimiento esté viciado, esté dañado, y es el error, o sea, que se haya inducido al error la persona, el dolo, se haya celebrado con dolo el contrato, sabiendo que la persona iba a tener alguna afectación, y la mala fe, que también eso, pues evidentemente tiene relación con el dolo, y el engaño, la simulación de actos, la violencia, la intimidación. Estos elementos vician el consentimiento y podrían traer que fuera invalidado el contrato. Bien, porque su objeto o su motivo o su fin sea ilícito. O sea, que él esté prohibido por la ley. ¿Sí? Cuando se dice ilícito significa que es contrario a la ley, o sea, que no va de acuerdo a la ley. Entonces, puede ser, por ejemplo, que una persona quiera celebrar un contrato, a pesar de que sí tengan capacidad legal, pero quieran celebrar un contrato de compra y venta de coches robados. Tú te robas los coches y yo los voy a comprar y yo los voy a vender. Evidentemente eso está prohibido en la ley y por eso ese contrato no tendría validez. Es decir, si esta persona le puede traer el coche y le dice no me lo pagaste, entonces ahora te demando ante un juez, pues no le dirían esto es un contrato inválido, no tiene valor ese contrato. Bien, además de las cuestiones penales que vienen involucradas y que no es correcto y todo, pero estoy tratando de hablar de un ejemplo, de un caso donde no es lícito, o sea, no es de acuerdo a la ley. Bien, el cuarto punto, porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que establece la ley. Por ejemplo, en los casos de compra-venta de propiedades, se necesita una escrituración. Eso la ley dice muy claro, que la compra-venta se considera perfecta cuando se hace la escritura ante notario público. O en su caso, a pesar de que se llevó la compraventa ante un notario público, simplemente no se formalizó un documento que se llama la renuncia del derecho del tanto del arrendador previo a la venta. Entonces, pues en este caso hay problema en el consentimiento porque finalmente hay una situación en que externa que era necesario, requisito para esta formalidad, esta forma en el contrato para que pudiese ser válido. Ahora, en el caso de compraventa quiero hacer la aclaración, hay personas que hacen su contrato privado de compraventa y es válido entre ellos, pero no es válido frente a terceros. Esto quiere decir que si en 30 días la persona no obtiene su escrituración, o a lo mejor no se pactó escrituración, simplemente cuando las personas saben que van a firmar una compraventa y que en un momento no tienen un plazo para escriturar, ahí está claro que están cumpliendo con que se va a cumplir con el requisito de la ley. Pero vamos a suponer que las personas no pusieron eso. Las personas nunca pensaron que se tenía que escriturar, hicieron un papel así. El que compró tiene la opción de pedir que se escriture o la opción de pedir la invalidez del contrato. ¿Por qué la invalidez del contrato? Porque él desconocía que en ese momento la ley le exigía que se tenía que escriturar para que fuera suyo. Si no es relativamente suyo, puede tener posesión, puede hacer actos a título de dueño, pero en realidad como tal no se le consideraría propietario, entonces él estaría afectado. Bien, hasta aquí con este punto. Por último, vamos a analizar el artículo 1797 del Código Civil, que es muy claro cuando dice: la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al capricho, al arbitrio de uno de los contratantes. Esto quiere decir que alguien, siempre sucede que alguien dice: ah, sí, pues entonces ahora no te cumplo el contrato, pues ahora entonces no te pago, pues entonces hay condiciones que a lo mejor incluso que una de las partes no haya cumplido, la otra parte tiene obligación de cumplir el contrato, y eso es algo muy importante. Solo en el caso, es algo importante que quiero decirles, porque así se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados, que en materia de contratos una persona no puede venir a reclamar que la otra no cumplió la obligación, ya sea que quiera
demandar que le cumplan la obligación si él no acredita que primero cumplió la obligación. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es muy claro. Aquí sí, no estamos hablando de un término de lo que me suena a lo que es lógico, lo que me suena a lo que es justicia, sino que así es el criterio. Entonces, por eso el Código Civil, pues evidentemente nos está diciendo que yo tengo que cumplir el contrato. La otra parte no cumple el contrato, no te preocupes. Si yo acredito que yo cumplí el contrato, puedo exigirle que lo cumpla. Ahora, si es que yo cumplí con una parte del contrato y la otra parte no cumple el contrato, entonces puedo pedir que me restituya la rescisión en su momento y que me restituya lo que le pagué o que me restituya lo que le entregué. Habrá que ver cada caso en específico, pero en esencia esta es la intención del artículo 1797 del Código Civil. Sigan echándole muchas ganas, vamos adelante, les deseo todo lo mejor.